desprecio de la historia. La masacre de Tlatelolco fue el asesinato de estudiantes y civiles por militares y policías el 2 de octubre de 1968. Pero se mantiene el misterio. ¿Quién inició el tiroteo? ¿Por qué? ¿Cuántos muertos hubo realmente? Y lo más importante, ¿de quién fue la mente diabólica detrás de todo? Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El Desprecio de la Historia, nuestro amadísimo podcast, blog, programa de historia universal con comedia, el cual tengo el gusto de conducir. Soy Gon Curiel, comediante de stand-up, y me acompaña en la conducción también, desde sus inicios del podcast, el Güero Cocom, que es comediante de stand-up, sí, muy bueno. Desde mis inicios, sí, hubiera estado muy raro, güey. Sí, de por sí ya se ve raro que un chavito así, todo alternativo, ande con dos señores. Cálmate, chavito. Alternativo. Chavito puteado, tú eres más puteado que nosotros, amigos. Sí. Y el tercer conductor, tercero en cronología, pero primero en importancia, es el Dr. Stern, nuestro querido... Ya eso ya dijimos que ya no es novedad. El Dr. Stern, nuestro querido eslabón perdido que nos faltaba hace algunos meses y ahora nos cuenta cosas increíbles. Y el día de hoy vamos a tener un tema serio, más bien serio. Pero si quieren compensar, vean el de la semana que entra que ya grabamos. No mames, qué episodio. No spoilers, pero va a estar el compayazo. Qué bárbaro, el compayazo. Aguas con ese episodio porque se puso buenísimo. Pero eso lo verán la semana próxima. Por ahora, Doc, el 2 de octubre no se olvida. Pues no. Pues no. Es una obra maestra de la... No le digas obra maestra eso, Doc. Fue un acto desafortunado. No, pero es una obra maestra ¿de qué? De la preservación. Ajá. Eso es lo que voy a decir. De un acontecimiento. Ok, o sea, ¿crees que la campaña alrededor del recuerdo de esa masacre se ha hizo sido maravillosamente bien hecha? Bien, al punto de que... O sea, no ha ocurrido también muchas otras cosas, pero esa fue... se logró que trascendiera. Hay una que es inglesa. De una forma especial. Es el de Remember the 5th of November, ¿no? ¿Te acuerdas de la película de la V for Vendetta? Trata de un suceso. Remite a un suceso histórico que fue el 5 de noviembre de no sé qué año. Y que también es una cosa que fue una crueldad y tal. Y creo que es lo único comparable que yo conozco. Bueno, fuera de fechas importantes como de... 24 de diciembre. 24 de noviembre, que es mi cumpleaños. 24 de noviembre. Que es el cumpleaños del Doc. Y no se les olvide. Luego les paso la dirección para los regalos. Ese sí no se olvida. El doctor siempre exige regalos costosos. El 25 de noviembre también el aniversario luctuoso de Freddie Mercury. El mismo día de tu cumpleaños. Cuando yo estaba cumpliendo 15 años. Ok. Wow. Y don Eric, creo que se me olvidó la puerta abierta. ¿Quieres que la cierre? Gracias. Entonces, pero bueno, ya yéndonos en serio, así como de masacres y eso, es como increíble cómo se ha logrado que sí se mantenga en la memoria, no nada más de recordarlo, sino además recordarlo con indignación. Sí. Y bueno, simplemente cuánta gente hay que no se olvida, y si le preguntaras así en la manifestación, ¿y qué es lo que... Bueno, pues, ¿quién sabe? Pues no solo sé que no se me debe olvidar. No sé, pero no se olvida, ¿no? Dices, cada año me acuerdo y no sé qué chingados estamos comiendo. Exacto. Estaba pasando por aquí, me dieron un sándwich, me dijeron. Pero bueno, sí se logró que... Pues bueno, que sí, un acontecimiento trágico se convirtiera en una fecha que digna de recordarse. Exacto, y que sigue 52 años después. Que además es un símbolo, ¿no, Doc? Porque, como decimos, o sea, no esas, no, digo, obviamente la gente en general sabe que fue la matanza de Tlatelolco, los estudiantes contra el ejército. En términos generales creo que la gente lo ubicamos todos, pero tal vez no conoces los detalles, pero es un poco el rollo de el abuso del gobierno, ¿no? O sea, como de no se olvida que en alguna ocasión el gobierno ya se superpasó de lanza. Nos sometió totalmente. Y ese fue el día, ¿no? El 2 de octubre. Además, bueno, obviamente todavía estamos en la época en la que todavía hay muchísima gente que lo vivió, que fue en 1968. Ahora, también cuando dije
Obra maestra, es que además lo van a cortar así. No, deja de preocuparte. No me preocupan. No lo hice intencionalmente. Ya me conocen y que me va a Oye, les acabas de dar la idea así de... Claro, eso, no lo había pensado. Eso sí ya me preocupa. Como en la hora feliz, gracias por el audio, ¿no? Eso sí ya me preocupa. No, o sea, además también las personas que difundieron más esto lograron que prevaleciera una de las versiones de esta historia. Ok. O sea, y que es la que prevalece ampliamente. Una de las teorías de... Ajá. Pero hay más. Y la verdad es que es un tema en el que a mí me interesa mucho, hasta desde el punto de vista, si quieres, policíaco, así detectivesco. Ajá. Porque aquí sí hay como muchas teorías de la conspiración así involucradas. Y no hay una solución. O sea, 52 años después no se sabe exactamente qué pasó. Pues Díaz Ordaz nada más salió a decir que era su culpa, a ver, ¿no? Los sucesos. vamos por partes. Porque sí, pasó eso, pero fue tiempo después, ¿no? Fue en el 2 años después. Un año después. ¿Cómo le llaman en el ¿El Senado? No, cuando el presidente dice una vez al año cómo estuvo todo el rollo. El informe. Sí, en septiembre. Fue el siguiente informe. Fue en diciembre. El primero de septiembre del 69 es cuando él dijo... Asumo la así hablaba, ¿no? Asumo la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica. De los sucesos del año pasado. Por los sucesos del año pasado. Claro. Pero... Es que le faltaron los lentes de Díaz Ordaz. Ok. Ponte tus lentes de Díaz Ordaz. Me faltaron. Son parecidos, pero... Imagínense todo lo anterior con esos lentes. Sí, porque eran más picudos. Sí, pero... cara, eran un poco más picudos y eran de metal aquí realmente... abajo. ¿Fue el culpable Díaz Ordaz? Eso es lo que vamos a tratar de examinar el día de hoy. Para lo cual, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Ok, bueno, nada más para terminar. ¿De dónde viene? Tenemos un, si quieres, sí, ok, tenemos un culpable confeso. Pues ya, confesión de parte, relevo de pruebas, él asumió la responsabilidad. Pero no siempre que alguien confiesa un delito es realmente es la verdad, toda la es culpa. el O sea, hay culpable. veces que puedes sospechar hasta de una confesión. Ajá. Y yo creo que aquí sí hay motivos para sospechar. Primero vamos a ver qué, o sea, exactamente qué pasó, no sabe. Eso es lo que no sabemos. Pero vamos a ver qué pasó todo eso. ¿Qué había pasado? A ver, vamos a contar dos versiones. Bueno, o sea, que sí había antecedentes. Primero, en julio empieza un problema. O sea, ya había habido problemas. O sea, Díaz Ordaz es un tipo que desde que llegó a la presidencia, o sea, Díaz Ordaz manejó el país todavía 6 años antes de llegar a la presidencia, porque era secretario de Gobernación de López Mateos. Ok. 6 años. En esa época no se estilaba cambiar personas en el gabinete, entonces normalmente quien empezaba terminaba. Que es el de bienvenidos a los hijos del rock. Ah, no, ese es Miguel Mateos, una disculpa. ¿No? Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Y dice, estrella de rock and roll, presidente de la nación. Todo se conecta. Es increíble el podcast, el desprecio de la historia. Exactamente. Solo aquí. Ya encontramos esa aquí se vive conexión. Los Simpsons, ¿qué? Nostradamus, ¿qué? Nosotros sabemos cómo estuvo. Ok, Díaz Ordaz López Mateos es un presidente que es muy conocido porque era muy como era como relaciones públicas. Ya. Pero no estaba muy ocupado, digamos, en el gobierno. Pasó la historia como un buen presidente porque tiene números muy buenos. Uh-huh. Y esos números se deben en parte a Díaz Ordaz como secretario de Gobernación, que tenía muy bien al país, y a, si no me equivoco, era Ortiz Mena, uh-huh, que era el secretario de Hacienda. Manuel Ortiz Mena, ¿no? Algo así. Dios mío. Según yo era Eustaquio. Eustaquio. Sí, bueno, Eustaquio. Próculo. Ustedes. O sea, es que le decían de muchas formas. ¿Qué importa? Ahorita lo buscamos. A ver, tú sigue diciendo. ¿Cómo se apellida? Ortiz Mena. No sé si era Carlos. Sigan. Pero bueno. Mi pregunta pendeja. No es lo importante. No arruines. Pero había sido el Antonio, listo. Antonio había sido el secretario de Hacienda y tenía muy buena reputación. O sea, el país estaba muy bien, eso hay que entender. Uh-huh. El país llevaba desde el sexenio de Ruiz Cortines, que fue en los 50, del 52 al 58, Ruiz Cortines, luego López Mateos 58-64, okay, y Díaz Ordaz 64 a 70. Uh-huh. Esos 3 sexenios tienen números muy, muy, muy buenos. ¿Son como los mejores así del siglo XX? Sí. Bueno, después de ¿mejor obviamente... que este?
No, mira, Este es el siglo XXI. aunque la gente no lo crea, el sexenio con mejores números en general de la historia de México es el de Fox, de toda la historia de México. Ah, neta. ¿Ah, sí? Es que, güey, pues lo maneja un Pacheco al país, obviamente. Siempre en información que cubre. Sí, sí, en todos lados tiene que. Ahora va la historia de Fox, ya está contaminada por los vicios. Sí. O los hábitos. Buenos hábitos. hábitos Te los felicito y te los agradezco. Sí, eso todo el mundo lo pone como tonto y lo que sea, pero tiene un sexenio con números impecables Ok. en prácticamente todos los rubros. Ok, Y wow. Cedillo también, y en parte los números buenos de Fox también son gracias a Cedillo. Consecuencia de obviamente, Cedillo, consecuencia sí. de Cedillo. Pero bueno, Que hay quien dice que pues más bien como que lo medio tiró, ¿no? Pero bueno, los mantuvo. sí. En fin. No, la verdad no lo hizo mal. Qué bueno, porque yo lo Viva conocí, el pan, tipazo. Tipazo, él y a Martita, Ah, tipas. ¿sí? Les di show. Ah, Ya me claro. contrataron para un show. Fuiste como Luis Miguel, pero en vez de cantar, diste chistes enfrente del presidente. Ah, sí. Ay, güey, no, Qué bonito. no, no. Claro, Luis Miguel dio conciertito a un presidente, ¿no? Sí. Y yo, expresidente, pues soy menos famoso que Luis Miguel. Sí, o sea, fue una comida en Guanajuato. Nos contrata una señora de que show, que no sé qué. Entonces yo digo nos porque es el Gon Curiel Productions Team. Claro. Que es Don Eric y yo. Salió un pastel y cantó. Salí yo así de, Happy birthday, Mr. President. Y entonces, ya la señora muy aprensiva de que no, que esto está cañón porque es un super evento, va a venir el presidente. Y era Peña Nieto el presidente. Y yo de, ¿Enrique Peña Nieto? Ah, ese güey no. Vicente Fox. Y porque se les dice presidente, aunque ya no se Ciertamente. Ciertamente. no sea Bueno, presidente. en Estados Unidos sí, en México se supone que no. tanto. Ok. Y entonces bueno, Ciertamente ahí estaba presente. y me dijo, por favor, no les hagas chistes. Obviamente se imaginó que yo podía de, ¿qué pendejo eres? No, pues no, jamás. Y entonces, pues, que no les hagas chistes, no hagas referencias a ellos, no sé qué. Pero cuando empecé el show y se empezó a reír Vicente Fox. Además fue un show bien complicado, don Eric, ¿verdad? Porque nos pusieron en una como un patio que tenía jardincito alrededor. Entonces lo lógico era poner las sillas alrededor. Entonces era 360, güey. Entonces yo volteando para acá y dándole la espalda a Fox. Show difícil. Entonces lo primero que hice fue, sepan que voy a estar dando la vuelta. Si les estoy dando la espalda, no es ofensa. Sobre todo si es usted un presidente o expresidente. Y entonces, y yo, huevo. Y la... y nada, para no hacerles el cuento eterno. Un exitazo, se estaban muriendo de risa. Entonces yo dije, perdón que haga esto, pero caray, una pausa. Que se ría de mis chistes el presidente Vicente Fox. O sea, eso es para mí. Y la señora Marta, según. La señora Marta. Ella también rió. Ella también se está riendo, ciertamente. Sí, cierto, sí me dio risa. Sí, cierto, no, sí no, me- espérate, eso edítalo. Sí me dio risa. Yo que los quiero mucho a los dos y ahí está mi foto. Ahí está mi foto, don Eric. Ahí te la mando. No está chingada madre. Bueno, búsquenla. Bueno, y entonces, no, sí está. Y bueno, y que gracias. Y señor presidente Fox, un gusto. ¿Qué Un le saludo, pasa, güey? O sea, un respeto, un saludo. Todo, y ahí está, pero no está. La foto. Ok. Para que la ponga don Eric. Porque si no, es profe. como tú. Pon Pero el mapa. el mapa de no sé qué, sí. Chitíncuaro de las manzanas. Y Eric así de que verga, no Y sé. yo tengo el original, ahí me lo pides. Don Eric editando a las 4 de la mañana, 2 horas antes de la publicación. Ah, yo creo que ya. Así mi WhatsApp, el mapa. No encuentro el puto mapa. Y entonces, Bueno, a ver, buenos los números llegaban iban bien, muy el país estaba bien. Todo el mundo recuerda con nostalgia esas épocas, se vivía bien, era seguro, teníamos, todo el mundo se podía comprar una casa. Los 60, ¿qué sería? Como las películas de Angélica María y César Costa y Sí, esas sí, cosas. sí. Exacto. Y bailaban así. Y exacto. Twist. Es una época que todo el mundo recuerda Polivoces. con mucha nostalgia. Ahora sí. Obviamente, eso no significa que todo el país estaba de maravilla. Había mucho analfabetismo. El medio rural era un desastre. O sea, la pobreza en el medio rural era mucho más extrema que ahora. Mucha droga también. Pero. Eran hippies, era la época de los hippies. Sí, ¿no? Es la posguerra. Claro, pero los de- hippies eran gente nice, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, no eran campesinos. Vietnam, ¿qué fue? Ah, claro. Era Vietnam la es época de Vietnam. como de los años 60 finales. 60. 60 y Fin- 70. principios de los Forrest 70. Gump. Entonces ahí está la contracultura gringa que nos permea durísimo y, Así es. y aquí hay hippies Sí. improvisados. Sí. Mi papá de que Sí, los ¿no? Beatles. Los Beatles son lo mejor. Ya es un signo que ni es, ¿no? Ahora mi papá es locutor y es el de la hora de los Beatles. Sí, la hora.
Exacto, pues esos son los famosos boomers. Ahí viene todo el mundo le dicen boomer, pero los verdaderos boomers son los que eran jóvenes en esa época. Ahí viene el sol. ¿Cómo es? ¿Qué otra canción? Ayer, así yesterday. Ayer. Ayuda. Ayer, sí, con Jorge Harrison. Ahí viene el sol. Juan Lennon. Esa es la que dije primero. Y Pablo McCartney. Perdón, mucha droga en los 60. Sí. Bueno, es lo que dijimos cuando llegó Cocom con esta ropa. Ahí viene el sol. Here comes the sun. Ok. Entonces, ya, perdiendo el contexto, el país iba muy bien, crecíamos al 7-8% al año, la inflación era menor que en Estados Unidos, no había devaluación. Es la famosa época del peso a 12.50. Antonio Ortiz Mena era muy famoso. Se quedó 3 sexenios. Secretario de Hacienda. Era, o sea, en fin. Entonces, bueno, Díaz Ordaz había tenido el control del país. Él venía de Oaxaca, de familia pobre, humilde, de cierta familia como de muy lejano linaje si quieren, o sea, más o menos local. Ya ves, también ayudo, o sea, pero ya como muy pobres y tal, o sea, se crió más bien en pobreza. Se dice que su mamá le decía que era muy feo y que, pues bueno, no sé, y él decía, pues por ser feo soy el secretario de Gobernación perfecto. No se trata de que te amen. Pero además, qué culera. Qué mamá culera, Qué culera, porque además ya lo he visto y era guapo. Era guapo. Pues a la tigresa le gustaba. Oye, es lo contrario que cualquier mamá. O sea, eres feo y te dice que eres guapo. Y a este cabrón, pinche querubín, horrible. Pinche feo. Estás horrible. Sí. Oye, pero ¿tuvo sus que veres con la tigresa? Sí, claro. Y era muy guapa la tigresa. Ya luego la tigresa anduvo con Poncho de Nigris. Claro. Eso fue variando. Con el Pato Zambrano. Era la Belinda de ese entonces. Así es. Y entonces, bueno, pues llega la presidencia. Cuidado. Díaz Ordaz. Ya te puso nervioso el tema. Pone en la Secretaría de Gobernación a Luis Echeverría, que era bastante joven. O sea, Luis Echeverría llega a presidente a los 48 años. Ok. Y llega a secretario de Gobernación a los 42. Fue todo el sexenio secretario de Gobernación. Pero ahí sí ya se cayó un poco la economía con Echeverría. No. O sea, en todo el sexenio de Díaz Ordaz la economía estaba... No, pero ya después con Echeverría... Pues empezó a hacer estupideces que terminaron, tal vez en su sexenio no mucho, aunque sí hubo ya algo de devaluación, pero con López Portillo, pues sí, ya fueron todas las consecuencias de eso. Ok. Bueno, entonces, este es el contexto del país. Empieza también el contexto muy importante es que está la Guerra Fría en el mundo. Y toda Latinoamérica temía el comunismo como la peor plaga, y con justa razón. Pues ahí está el ejemplo de lo que pasó en Cuba, en Chile y demás. Si llegaba a instaurarse el comunismo en tu país, estabas en problemas. O sea, ya era el fin, ¿no? Entonces, Díaz Ordaz era conocido como un bastante enérgico anticomunista. Ok. Y nada más ese hecho disparó a los comunistas. O sea, tenemos que pegarle con todo. No lo vamos a permitir. Exacto. No importa que el país vaya bien, no importa que crezcamos 8%, no importa que todo esté de maravilla, que sea un país donde se vive muy a gusto. Tenemos que hacer todo lo posible por pegar. Pero el feo era el Ortiz Mena. O sea, el que su mamá le decía feo. No, en Díaz Ordaz era horrible, pero su mamá le dijo que era bonito y se la creyó. Sí. Mira hasta entonces, llegó. Vamos a chingarnos a este presidente culero. Solo porque no nos quiere, solo porque es anticomunista. Pero era anticomunista, dices, muy enérgico, porque en sus discursos decía mamadas de que eso está mal. Claro. Te quedaba muy claro que no iba a permitir, iba a hacer todo lo que fuera posible por salvar a México del comunismo. Esa parte, yo me quito el sombrero, se lo agradezco. Muy chido. Póntelo. Póntelo otra vez. No, sí, póntelo. Que ni traigo otra vez. Sí. No dejes ver eso. Ya, coquis. Luego no quieres que te bulleen por tu pelo verde azul. Ahora resulta que yo no puedo bullear. Tu pelo verde azul. Ok, entonces había habido una huelga de médicos en el 64, o sea, como que los comunistas estaban pegando y obviamente tenían financiamiento del bloque comunista. Ok, de Rusia, Cuba.
Fidel Castro es conocido porque metía su cuchara en todos lados, así como mandó al Che a Bolivia. Y todo. O sea, no había rincón de Latinoamérica. Es como jugar Risk, ¿no? El pinche Castro. Sí, así. Pues lo dirás de broma, pero sí era un tipo totalmente maquiavélico y dispuesto a hacer lo que sea para expandir el comunismo. O sea, no se conforman con arruinar un país, sino más quieren arruinar todos, ¿no? Ok. Y pues Díaz Ordaz no era alguien que se iba a dejar. ¿No? De eso. Uh-huh. Entonces tenía gente, digamos, enérgica como se me olvidó cómo se llama, Fernando Barrios Gómez. Ay, Dios mío, Barrios mi memoria, qué horrible es. Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios, que después más rápido que Google. Sí, que después fue secretario de Gobernación, senador, gobernador creo que de Veracruz. En ese tiempo era joven. El dios del conocimiento. Sí, ¿no? Sí, ¿no? En ese tiempo era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Ajá. Hijos de la chingada. Que era, pues, Balsicén, digamos. Los sicarios del gobierno, digamos. Pues los de inteligencia, los que se dedicaban ahí. Pues sí, y básicamente su función era inteligencia contra comunistas. O sea, sí mataban, pero con inteligencia. No, o sea, sí, hoy no. Exacto, sí. Hoy no conviene porque quedamos de matar a un güey allá en la zona norponiente. Entonces nos queda más el norte. No nos da chance, güey. ¿Cómo crees que no vamos a eso, chico? Mata con inteligencia. Planeando. Tú ves al oriente a las 8 de la noche. Mataban con un abaco. Con un pinche abaco pegándoles en la cabeza. ¡Órale! Con libros. Me contestas bien esta suma, no te mato. El pinche... Lo odiaban, pinche Quijote. ¡Huevos! Mátalos con inteligencia. Sí, que ese era el trabajo de Gutiérrez Barrios. Y estoy mencionando más o menos a los actores de esa época. El secretario de la Defensa era Marcelino García Barragán. Uh-huh. Y el jefe del Estado Mayor Presidencial era también Gutiérrez Oropesa. Sí. Y claro, que era amigo de... O sea, pues, recuérdenlo, porque ese es un jugador importante. Ese es importante, era amigo cercano, era muy cercano. Obviamente el jefe del Estado Mayor Presidencial es muy cercano al presidente, porque pues, es el que cuida su vida. El Estado Mayor Presidencial es una parte, digamos, del ejército, que no es realmente del ejército, que son los guardaespaldas. La guardia pretoriana del presidente, o sea, digamos, que responden directo al presidente, que cuidan su vida, la de su familia. Es como un pequeño ejército que está, digamos, directo a las órdenes del presidente, ¿no? En este misterio que dejaría atolondrada a Agatha Christie, como lo verá usted a continuación, estos son los personajes. Sí. ¿Faltó alguno? Bueno, Echeverría, secretario de Gobernación, ya lo mencionamos. Ya estamos, esos son los principales. Y si no, ahorita decimos el que nos falta. Los estudiantes, ¿no? Pero, exacto. Horrible masacre. Nada divertido para nosotros que el gobierno mate, que la gente mate en general. Pero es un misterio que eso es lo que más nos interesa tratar de esclarecer. Lo interesante de este episodio es que es esa parte policíaca de tratar de ver las diferentes versiones de lo que ocurrió y cuál es más o menos probable. Un misterio sin resolver, pero el Dr. Stern ¿tendrá la solución? ¿No la tendrá? Lo veremos después de un corte. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Estamos de vuelta con ese carraspido característico. Carraspeo, perdón. Carraspido. No. Permíteme corregirte. Sí. No se dice carraspido, ¿Cómo se dice? Pedo. Vámonos con la información. Exacto. Ok, bueno, ya vamos a entrar en materia. En julio del 68, bueno, para empezar, en mayo del 68, en Francia ocurre la huelga más grande de que se tenga memoria en el país. Una cosa muy masiva, obviamente con comunistas ahí interviniendo. Ok.
Los comunistas no descansan nunca. O sea, el mundo está hecho un desmadre por el comunismo. Sí, en ese y la guerra de Vietnam, todo tenía que ver con el comunismo. Pues la Guerra Fría, ¿no? Era guerra, aunque sea fría, pero sí se daban con todo. Y en mayo es Francia, eso influye mucho en México, o sea, como que anima a, pues vamos a hacer lo mismo. En julio ocurre un pleito entre el Poli y la UNAM. Okay. Que empieza en la Ciudadela, en un famoso partido de Tochito. El Poli es el Instituto Politécnico Nacional. Los Burros Blancos. Es una escuela que es... o sea, es la que está pintada con rojo, ¿no? Son autónomas. La que está pintada. Son autónomas. Sí. Sí, exacto. Horrible, es una escuela que los fresas no conocen. Explícanos, Doc. Explícanos. Don Eric. Bueno, Don Eric, ¿qué es? Yo buscando a alguien que no sea fifí. Don Eric. Sí. Don Eric, explícanos. A ver, ¿qué es el Poli? Instituto Politécnico Nacional, una universidad y siempre se pelea. Independiente. La UNAM es otra. Pero la UNAM es autónoma, pero no es independiente. Es como... No, sí es totalmente autónoma. Pues las dos es igual. Ok. Universidad Nacional Autónoma de México. Uh-huh. En un partido de Tochito entre vocacionales, o sea, entre prepas, gente de chavos de prepa. Se empiezan a pelear y de ahí se arma, va escalando. Se hace un gran pleito entre las prepas. Por un partido de Tochito, fútbol americano. Ajá. Que ni siquiera se tocan. No, Tochito. Sí, es de... Perdí. Tochito. Cabrón. Tochito, tochote. Pero bien que se rieron. Siempre. Entonces, chistoso, muy chistoso. Se llega a escalar a tal grado que intervienen los granaderos, ¿no? La policía de la ciudad. Ya sé quién faltaba. Personaje muy importante, Alfonso Corona del Rosal, general del ejército, sí. También muy amigo de Díaz Ordaz, habían sido hasta compañeros así de la escuela o algo así, y que en ese tiempo era el regente de la Ciudad de México, o sea, equivalente a lo que hoy es el jefe de gobierno. ¿No? Así que todos tus amigos terminan siendo cargos importantes cuando llegas, güey. Pues, güey, eso es ley de vida, güey. Bueno, pues ¿Por qué crees que eres conductor? Exacto. Pues lo dirás de broma, pero es lo mismo. Pues llegas a presidente, pues a quién pones en los puestos de confianza, pues a gente que conoces. Ahora sabes cuánto te quiero, Coquis. No, ya me voy de aquí, es un fraude esto. Sí. Nepotismo. Ok. Sí, bueno, qué mal que hagan eso y el Dr. Stern y yo amigos de la infancia. Sí, exacto. Sí, no es posible. No, pero es lo más normal del mundo. Claro, es totalmente normal. Entonces, el Corona del Rosal y Echeverría eran los dos más probables candidatos a la presidencia. Corona del Rosal. Faltaba un año y medio para las elecciones. Echeverría. Corona del Rosal de nuevo, rapidísimo, ¿era qué puesto? Regente de la Ciudad de México y era militar, eso es importante. Le daba una lana así al del ballet parking y dice, no, es regente. Ajá. Luego me critican que hago chistes bobos. No, ese es el doctor, eso está reservado. Sí. Ok. Este era militar y los dos eran los que más estaban ahí como compitiendo en la carrera para ser presidentes. Bueno, candidatos a la presidencia. Faltaba un año y medio para las elecciones. Ya sabemos que en México 5 años antes de las elecciones ya no se habla de otra cosa. Ya todo el mundo. Ya en los semáforos ya ponen propaganda. Sí. Ahora imagínense año y medio, pues ya pesa el tema. Claro. Y venían las Olimpiadas, también es otra parte importante del contexto, el 12 de octubre. De hecho es importantísimo. Así es. Era lo que más cuidaban el ellos, 12 de octubre. Que no se suspendieran las Olimpiadas por toda la bronca que había. Y digo, no, la crueldad nunca es justificable, pero se entiende que como país es como de, güey, o sea, el mundo está con los ojos encima. Por fin se entiende que el movimiento también fue creciendo conforme se acercaban las Olimpiadas porque también iban a tener más atención. Ok. O sea, también era más... estresaba más al gobierno mientras más se acercaban las Olimpiadas. Claro. ¿No? Ahora, a partir de julio fue un caos. Okay. De plano, la Ciudad de México llegó un punto que estaba casi en estado de sitio. No había ya clases ni en el Poli, ni en la UNAM, ni en
creo que ninguna prepa pública. O sea, los del Cumbres así de... o sea, ¿por qué nosotros sí tenemos clases? Exacto. ¿Por qué no cortan? Los de la NASA. O sea, tipo... O sea, aparte humanidades, qué hueva, güey. ¿Qué pasa? Como el Pirrunes. O sea, ¿por qué tengo clases? Entonces no, de verdad sí estaba ya ocurriendo algo catastrófico. El gobierno empieza a recibir información a través de la Secretaría de la Dirección Federal de Seguridad. Empieza a recibir cada vez más información de que hay comunistas así profesionales metidos, borros, comunistas ya se empieza a poner serio el asunto. Que hay una teoría que sí de verdad quieren derribar ya al gobierno, claro, hacer algo muy drástico. Que hay una teoría que la Dirección Federal de Seguridad infiltraba gente dentro de las marchas de los estudiantes y para que ellos hicieran el desmadre, ¿sabes? Para que ellos empezaran a quemar los coches y todo eso, para justificar al gobierno. Ve lo que están haciendo estos cabrones, puro desastre. Y ahí salió la frase pinche gobierno puto. La inventaron ellos. Pinche gobierno puto. Sí. La señora. Sí. Oye, pero dijeron porros y con nombre de... A ver. Siempre hay esas, o sea, sí, mira, siempre que hasta la fecha siguen diciendo, cada vez que queman un coche, no, esos no eran de nosotros. Esos son infiltrados. Pues nunca vamos a saber si eran o no infiltrados, no es imposible, pero tampoco es tan necesario infiltrar gente porque de verdad sí queman coches, o sea, sí son. O sea, sí, nada más no necesitas que encender la. Pues no necesitas hacer. Pero ellos no llevaban encendedor, los de la DFC. Y entonces empieza a crecer el conflicto, llega un momento que empiezan ya. Cada vez interviene más el ejército, empiezan a arrestar a algunos de los líderes estudiantes. En algún momento, además los estudiantes empiezan a secuestrar los planteles, o sea, como lo hacen ahora. Tampoco necesitamos infiltrados, es totalmente obvio que lo hacen como lo vemos hasta el día de hoy. Secuestran planteles, impiden tomar clases, o sea, se pone seria la cosa. Y el ejército empieza a recuperar estos planteles, ¿no? Okay. Es famoso un derribo así en San Ildefonso de una puerta, dice que un bazucazo, no sé si sea cierto o no, y que así recuperaron la universidad. Y el casco de Santo Tomás, ajá, que lo vimos ahí en el... Cuando fuimos a pasear a Tlatelolco, ese era el Politécnico. Uh-huh. Lo habían secuestrado los alumnos, el ejército lo recuperó. Y se suponía que el 2 de octubre iba a haber un meeting muy grande, que de hecho sí fue enorme, de 10 a 15 mil personas, okay, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, con la intención de ir a tomar el casco de Santo Tomás o también la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está ahí mismo. Que es más moderno, que está ahí, que está ahí mismo. Si lo lees en Wikipedia es de un edificio moderno, entonces, moderno para ese entonces. Sí, claro. Que ahorita no mames. Sí, se ve sesentero, ¿no? Sesentero. Sí, Doc, se ve sesentero. Tranquilo, Doc. ¿Qué? Estás ahí muy cerca, Doc. Que también parece sesentero. Cuenta eso. Sí, hoy en la mañana, ¿cómo fue? Bueno, pues puse por ahí... Criticando lo que sea. Criticando, no sé qué. Peleándote. Y salió el tema de la belleza. En el grupo de Facebook. El grupo del Desprecio de la Historia salió... Lo dije en el episodio. De que dije que pues una mujer no me parecía agraciada. Y me puso pues tú no vendes piñas. Y entonces nuestra querida Erika Villegas, que le mando un saludo, hizo un meme así de un vendedor de piñas y le puso a mi cara y dijo, ¿cómo no? Me dio mucha risa. Qué chingón, Doc. La verdad es que sí, ya que te hacen memes, sabes que ya pasaste al segundo nivel de internet. ¿Tampoco no? Sí, ya. Cuando sales en un meme ya estás. Ya calculo que me han hecho unos 40 memes. Ahí luego los voy a juntar y a coleccionar. Colgar en mi casa. Sí, andar en mi casa, así toda la pared llena de mis memes. La idea era, según esto, el meeting, llevarlo a recobrar el casco de Santo Tomás, que eran unas instalaciones del IPN. También otro antecedente importante es que el 23 de septiembre había... Y tomar el edificio. La UNAM ya estaba también secuestrada se llamaba el Consejo Nacional de Huelga, que se formó ese mismo año y ahí sí, todo empezó por un pleito entre la UNAM y el Poli, pero de repente dijimos, ¿por qué no nos juntamos, no? Porque toda la protesta empezó por la represión de lo del tochito, digamos. O sea, pues también que querían, pues del gobierno, para eso es la policía, pues están
están causando un caos, pues algo hay que hacer, ¿no? Porque, te digo, quejas reales de lo que pasó en el país tampoco había. O sea, te digo, todo iba muy bien, estaba tranquilo el país, pero, no, nos reprimieron, entonces vamos a hacer la vida de cuadril. Sacaron un pliego petitorio. Pero también están jugando tochito y mandan unos granaderos. No, pero no estaban jugando tochito, se hizo un pleito gigantesco. Sí, pero mandas a policías así. De días, separas, pero ya llevaban días el pleito. Coman algo, así. Tomen algo. Sí, no, bueno, obviamente. Pues, tienes razón. Sí, ya 5 días comiendo juntos y luego ya ahora sí. Juntos platicando. Y seguían. Y de repente, bueno, pues ya, ¿no? Sí, a la chica. Sí. A los policías. A los militares. Eran policías, bueno, militares. Al principio eran policías. Gracias, y los granaderos. Al principio hay testimonios de que platicaban mucho, o sea, como que se van todos. Misión completa. Díaz Ordaz y Corona del Rosal platicaban mucho y estaban muy preocupados porque la policía no estaba bien equipada para el problema que se venía y por eso tuvieron que meter al ejército. Díaz Ordaz mandó gente a Tokio, a París y no sé dónde para ir a averiguar qué era lo último así en tecnología y tal para equipar a la policía. Con un Samsung, güey. Porque aquí, había resorteras. Bueno, ¿y eso de qué nos va a servir? No tenían resorteras, ¿no? Entonces necesitaban ya algo un poco más moderno. Empieza a intervenir el ejército, cada vez va creciendo y el 23 de septiembre ocurre algo muy polémico. El ejército toma la UNAM, o sea, recupera la UNAM de que estaba tomada. Recupera la UNAM y ahí ocurre algo curioso. El expresidente Lázaro Cárdenas va a visitar a Díaz Ordaz a Los Pinos para reclamarle, por eso dijo que está violando la Constitución. El expresidente Lázaro Cárdenas. Porque dijiste presidente y hace rato dijiste sí, perdóname. Se dice así. Perdóname. Entonces Díaz Ordaz no lo escucha, o sea, gracias, pero con permiso estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer. Se sale, lo deja en el despacho, le dice, está usted en su casa, que literalmente era cierto porque él construyó Los Pinos. Ahí lo dejó en su casa y no le hizo caso. Y hay un libro escrito por Gutiérrez Oropesa, que era el del Estado Mayor Presidencial, escrito en los 90 sobre su versión de los hechos. Y él culpa de casi todo este problema a Lázaro Cárdenas. Dice que él era realmente la mano que movía todos los hilos atrás de esto. Y él era la conexión con el comunismo internacional. Que eso sí es verdad. Y sí es cierto que era amigo de Fidel Castro. Sí, pero es una teoría, ¿no? No, es un hecho que Lázaro Cárdenas estaba conectado con el comunismo internacional. Eso no es teoría, eso sí es un hecho. Y es un hecho que algo exacto que, no sé, pero algo tenía que ver acá, estaba ahí moviendo muchas cosas. Él se muere en el 73, o sea, ya mucho tiempo después de eso, y en fin. No tanto. 5 años. 5 años. Sí. Pero bueno, ahí estaba todavía muy activo, digamos, ¿no? Y vivito y coleando y muy activo. Ya nadie hablaba de eso, dice. Sí se olvidó. Como que más bien fue al revés, ¿no? O sea, fue la masacre y nadie habló, pero... ¿no? Como que los medios no hablaron. Como que no hubo el clima. O sea, el marketing fue después. O sea, toda la difusión. Es que, y todo. pues sí, claro. A ver. A ver, todavía no llegamos ni siquiera a entrar en materia. Dale. Entonces, se convoca este mitin el 2 de octubre en Tlatelolco. Acababa de pasar eso. La presidencia estaba... Hay suficientes testimonios de que ellos pensaban que el movimiento ya se estaba como desinflando solo y... La opinión generalizada, o sea, Corona del Rosal estaba tranquilo, el jefe de la policía de la ciudad estaba tranquilo, Echeverría estaba tranquilo, Díaz Ordaz, el secretario de la Defensa y el del Estado Mayor Presidencial no estaban nada tranquilos, ellos sí veían venir algo muy catastrófico. Pero ese mismo día en la mañana, el 2 de octubre, se reunieron representantes de la presidencia con representantes del Consejo Nacional de Huelga para negociar.
Y eran 2 representantes del Consejo Nacional de Huelga. Uno de ellos fue mi cuate en algún momento por Facebook, Luis González de Alba. Nunca lo conocí en persona, pero sí platicábamos bastante en Facebook. Luis González de Alba. ¿Platicaban o discutían? Nos dábamos likes, era muy especial. Sí. ¿Platicaban o debatían? Sí. No, la verdad es que sí llegamos a, no por mucho tiempo, pero llegamos a más o menos platicar seguido. Y así, sí. Un tipo muy congruente, muy, ya te muy decente. Se murió, se suicidó caray. el 2 de octubre de 2016. Lo siento mucho, Doc. Sí, bloqueó al mundo, no nomás Así es, bloqueó al mundo entero. Quería reír de la muerte. Empezó a ver a todos los que quería bloquear y dijo, mejor todos al mismo tiempo. Así que ahí adquirí información de... Se van a enojar. Muy de... Con respeto a Sí, fue con respeto. chiste. Sí, no. Para quitar lo cringe del momento. Cálmate. Podcast de comedia. Sí. Ok, de ahí tengo yo pues cierta información de primera mano de que pues escuchaba y tal. Hablé también ayer por teléfono un rato con Echeverría. con Rogelio Villarreal, también si nos está viendo le mando Rogelio, saludos. gracias, me contó el Doc. Él era como su mejor amigo, al menos en los últimos tiempos, hasta donde entiendo, y el editor de sus libros, tenían una relación muy cercana, hablaban mucho, me contó más sobre su versión de los hechos. También hay una versión, hay un chisme de él escribió un libro, él estuvo en Lecumberri 2 años, fue arrestado ese día, y estuvo 2 años en Lecumberri, escribió sus memorias, su recuento de los hechos. Él y otros líderes que estaban en Lecumberri. Él era uno de los líderes, era uno de los estudiantes, sí, que de la UNAM. Sí. Él era estudiante de psicología. Ok. Pero él era de Guadalajara, nomás que vivía aquí. Y le entregaron a Elena Poniatowska sus manuscritos para que los publicara, y ella se fusiló partes de todos. Bueno, es que Elena hizo, y es, fuera de que ya se le fusiló fuera de que ya se le acusó de plagiar. Sí. Pensé que se fusiló, dije, ¿también? Con un pinche fusil. Es que no vi que... Elena Poniatowska, que es una intelectual muy de izquierda, tiene el mérito de escribir pues es un libro, y me parece que muchas investigaciones se ha ido actualizando, del 68, donde desde el día siguiente del tiroteo, ahí estaba en la Plaza de las Tres Culturas, y estaba investigando y todo, y ha sido muy objetiva hasta donde entiendo. No, justamente lo que quiero aquí decir es que plagió, y además puedo decirlo, y no la estoy calumniando porque es algo que ya se determinó judicialmente, tan así que las modificaciones a su libro fueron por orden judicial, no fueron por gusto, porque tuvo que corregir cosas. No mencionó, no citó a muchas fuentes. Sí, empatía, justo. Todavía peor, citó mal a muchas, o sea, dijo Luis González de Alba dijo que no sé qué, y no es cierto, él no dijo eso. El respeto al derecho ajeno es la paz. Porfirio Díaz. Y como que nadie, exacto, algo así, pues con razón, como que nadie protestó, y entonces pero Luis González de Alba sí protestó, sí la demandó, ganó el juicio, la obligaron a corregir su libro. Ok. Y siempre pues ya vivieron peleados. Luis González de Alba también fue de los fundadores de La Jornada, pero acabaron echándolo de La Jornada porque se peleó con el Poniatowska y con gran parte de la izquierda. Poniatowska así de yes. Acabó tu jornada en la jornada. Pero ya luego le dijeron, tienes que modificar tu libro. Y así lo ves salir de la jornada, del edificio de la jornada. Yes. Y acá el editor. Exacto. Tienes que modificar tu libro. Bien. Qué mal, como Homero Simpson. Vamos al último corte y regresamos con la historia. Sí, que ya es ahora sí lo principal, y es largo esto. Vamos a la descripción de lo que sucedió y luego las teorías de quién fue el culpable. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Y ahora el momento poético cultural con Juan Pablo Luna. Estudiantes, soldados y el gobierno del PRI. La historia interminable de injusticia sin fin. En 2014, 43 y en el 68 un poco más. Difícil progresar sin dejar muertos atrás. Doc,
¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos la situación. Bueno, ya, ahora sí, porque es muy largo esto. Bueno, tienes 15 Vamos minutos. a hacerlo. Okay, tienes 15 minutos. Sí, pues Y la gente, pues no. Bueno, ya. A ver. Llega el 2 de octubre, el meeting era a las 5 de la tarde. Llegan de 10 a 15,000 estudiantes, algunas versiones dicen 5,000. Sabemos algunos hechos de esa tarde. Fuimos ahí en el tercer piso, en un balcón del Además hay Chihuahua, ahí estaban los oradores. Si lo buscan en YouTube, hay una grabación, ¿no? De cine, de alguien desde su departamento alrededor grabó, y bueno, se supone que más han desaparecido algunas de las Rojo Amanecer cintas. se llama. No, esa es una película. Pero hay algunas de las cintas que eran de rollo, así, han desaparecido, pero hay una que es muy impactante y sigue ahí y está en YouTube. O sea, ya no desaparece. Así es. Ok. Hechos. El ejército estaba rodeando la plaza. Pero el ejército no estaba interviniendo absolutamente en nada. Hoy tenemos acceso a la orden que se le dio a los oficiales del ejército, firmada por el secretario de la Defensa, que decía que absolutamente por ningún motivo podían disparar contra la muchedumbre, incluso si eran atacados primero, a menos que tuvieran a 5 caídos. 5 muertos. Hasta que tuvieran 5 muertos del ejército, podían responder el fuego. O sea, porque ejército... sí esperaban algo grande. Tenían cierta información de que había estudiantes armados. Pues no sé si tanto estudiantes, aunque sí había estudiantes armados, y de hecho hasta Luis González Alba contaba una anécdota de que compraban ametralladoras en Paracho, en donde ahí hacían ametralladoras más, donde hacían también guitarras y tenían ametralladoras de Paracho. Sí, es para matar pajaritos. Sí. Entonces, eso es. Okay, aquí me voy a practicar. Los estudiantes se organizan y parece que van a querer recuperar a la fuerza del casco de Santo Tomás. El ejército tomar está el edificio en forma preventiva. Tomar el edificio de la Secretaría de ¿qué cosa? Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, que es el edificio muy moderno. Y entonces el ejército, por cualquier cosa, se pone alrededor. Con órdenes de no abrir fuego a menos que hubiera 5 muertos. Que se me hace una orden caídos. Pésima. Pues tú tienes que cuidar a tu gente, como que 5 muertos. Sí, va al cuarto. Sí, todavía no podemos. Sí. Un güey poniendo, mátenme. Para que ya puedas. Sí. Es una orden bastante absurda. Entonces, y sabemos también con certeza que había mezclados con la gente y en las azoteas de los edificios personajes que no tenían nada que ver con el ejército y con el secretario de la Defensa, que eran del Estado Mayor Presidencial, que lo que se llama el Batallón Olimpia, que eran como los de guante blanco, un grupo de élite que tenían un pañuelo o guante, vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco para reconocerse. Los estudiantes los vieron y sabían perfectamente. ¿Pero qué hacían ahí esos güeyes? O sea, ¿por qué? Ese es uno de los misterios. Ese es uno de los misterios. No se sabe qué hacían. Y es obvio que eso sí, el Estado Mayor Presidencial solo se mueve por orden directa del presidente. Ahí sí, pues ni Echeverría, aunque dicen que Echeverría es el que los mandó poner. Espérame, estás poniendo ahí las teorías de la conspiración por están adelantar. Buenas, güey. Sí, ok. Sí, pero el caso es que sabemos que estaban, la conclusión y por lo menos sabemos con certeza que había 11, pero no sabemos si había más. Por lo menos había 11 y estaban en las azoteas de los edificios con armas. De los edificios, que es el Chihuahua. El Chihuahua, el Templo de Santiago. Y el que está muy lejos. Que es después de la Ciudadela. Hay que decir, después de las ruinas. De las ruinas. Hay que decirlo, Tlatelolco es una zona donde estuvieron algunos gobernadores mexicas. Sí, era un señorío mexica. Luego, pues, ahí mismo en esa plaza están estas ruinas. Está el templo de Santiago Tlatelolco, que es español. Esto está cabrosísimo porque está unas ruinas que ahí las ves. Ahí estuvo Cuauhtémoc, güey. Y luego también el otro Cuauhtémoc. Chale, pues aquí mataron a todo el mundo. Aquí platicando. Chale, pues aquí está bueno para practicar. Y entonces es las tres culturas, porque es cultura prehispánica, cultura española y México moderno. Ok. Empieza el meeting, se dan cuenta los líderes estudiantes de que estaban estos señores con algo, ¿sabes? Algo raro, ¿no? Imitadores de Michael Jackson. Exacto. con su blanco, no sabían que... Si nos descubren, ya saben. Se hacen los mismos. Hasta ese momento se había mantenido pacífico todo, no habían hecho ningún intento por ir
Casco de Santo Tomás, ni por ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Había gente con Tampoco niños. El ejército, no creo, ¿eh? No, hay en el video lo vi. Bueno, Hay había niños, gente que hay vivía bebés. ahí, que estaba, o sea, Sí, claro. pero sí, principalmente era, bueno, Es lo que pasa estudiantes en Rojo Amanecer. O sea, en Rojo Amanecer es la perspectiva de una familia que que vive, vive ahí. y que dice, pues, ¿qué pedo? Empezaron balazos, ¿sabes? Así es. Está buena, veanla. Entonces, empieza el meeting, los líderes estaban un poco nerviosos, como que ya se querían ir, o sea, eso lo cuenta Luis González Dalo, esos son los datos privilegiados que pueden no tener. Como que ya se empiezan a decir, vamos a acabar rápido esto, ¿no? Vamos a apurarnos, vamos a acabar rápido. Ya eran como las 6 de la tarde. Caen unas famosas bengalas. Unos dicen que del templo de Santiago, otros dicen que de un helicóptero. De 2 a 4 bengalas. Nadie sabe exactamente qué significa eso. A lo mejor era nomás para así, vamos a espantarlos un poco. Otros dicen que era una señal para empezar a disparar. Estaban probando para las Olimpiadas. Y acto seguido, de la nada empiezan disparos. No fue el ejército, eso sabemos con total certeza y de muchas maneras. Que no fueron los que iniciaron. El ejército no empezó a disparar. Fue la de confusión. hecho, el ejército fue atacado. Y el primer herido fue un coronel. El primer herido en Tlatelolco fue un coronel. Ese ya vale por 5. Ahora sí. Pues como era coronel. Ese jugador empezó bien, güey. Sí, es más, ahora no estoy tan seguro si era coronel, pero era un oficial. De hecho, en el ¿cómo se le dice? Es que bueno, es un video, pero es un video de un filme, ¿no? En el filme se ve que empieza el desmadre y corre como consecuencia el ejército, véanlo, pero no ahorita, o sea, terminando el episodio. Corre, sube las escalinatas estas hacia la plaza y están viendo qué pedo, la gente huye. Empiezan a oír, la gente no sabe ni de dónde viene, pero corren hacia la izquierda porque sí es obvio que vienen de la derecha. No, lo que del lado del templo. No tanto eso, según vi y leí, pero tú dime, tú eres el que sabe. Tú estuviste ahí. Lo que pasa es que el ejército entró. Dice, tú ya eras profesor de la UNAM. Suben de este lado los militares para ver qué pedo. Y entonces los ves venir y son el enemigo, güey. Sí. O sea, la gente no decía, se me hace que esos son los del Estado Mayor Presidencial. O sea, los que están disparando. La gente dice, oiga, disparos, bien, los militares nos están matando los militares. Entonces corren para acá. Pero hay, por ejemplo, un testimonio de la mismísima Poniatowska que dice que ella estaba ahí con su amiga y que oyeron a los oficiales militares gritar, no disparen a los estudiantes. No quiero que te linchen en redes. Eso se lo dijo alguien en entrevista que estuvo ahí. Poniatowska llegó al día siguiente en la mañana. ¿Ah, sí? Ok. Pero se lo dijo a alguien de primera mano. O alguien se lo dijo. Bueno, el caso es que esta es una versión de ella. Alguien le dijo a Elena Poniatowska. Yo sí pensé que ella había estado. Oímos que los militares decían, no le disparen a los muchachos. Ajá. Se lo decían a sus chavos. Tú lo viste eso. Ajá, yo leí eso. Sí. Entonces hay suficientes testimonios. Yo era muy joven. Hay suficientes testimonios de que de verdad los militares no le estaban disparando a los muchachos. Los militares fueron atacados de repente y no sabían de dónde y empezaron a responder. A mí algo que se me hace muy misterioso es que duró más de 1 hora el tiroteo. O sea, como 1 hora de tiroteo es una barbaridad. Es más de lo que llevamos sacas aquí. Tanto parque. Era una cacería, güey. O sea, 1 hora de tiroteo. Pero además, ¿quién contra quién? Porque la realidad exacto, en esa hora ya no había estudiantes. Los estudiantes salieron así. Una vez estaba en Xochimilco ya bajándonos de las trajineras, chingo de gente, todos pedísimo. Pero chingo de gente, hablo de mí, mis amigos y chingo de gente más. Y oímos, ¡pah! Eso se vació en cuestión de 3 segundos. Pues lo mismo pasó aquí. De hecho, era un pendejo, un niño con una... Algunos de los... con una paloma. Algunos de los muertos y heridos fueron por la estampida, no por los balazos. ¿Ah, sí? Claro. Hubo, sí. Estampida, una estampida de 10,000 personas. Pero o mínimo 5,000 personas murieron. Bueno, ahorita llegamos a eso, pero la lista es de 34 y nunca se ha podido hacer una lista mayor. Todo el mundo dice 300, unos dicen miles, 1,500. Hay fosas que ya no se descubrieron. Ahora, si mi hijo desaparece y no llega y va a la UNAM, pues lo reporto, ¿no? Claro. Exacto. O sea, como que no hay reportes de desaparecidos. O sea, eso era un argumento de Díaz Ordaz. Decía, tampoco inventen, por más que desaparezcamos cuerpos o lo que sea, pues quedan huecos que no podemos desaparecer. Entonces, hasta el día de hoy siguen abiertas convocatorias de vengan a llenar la lista. Si perdiste un familiar, ven y regístralo.
Y en 52 años solamente tienen 34 nombres, porque no hay más. No, fueron 34, máximo, porque si quieres 40, no fueron cientos, no fueron miles. Que de esos también hay eso militares. Es imposible. Y son, creo que esta lista sí son solo estudiantes o vecinos, civiles, o gente civil. El señor, el bisabuelo de nuestra... Sí, también murieron algunos vecinos de la Curiel Iber que me escribió, que dijo, mi bisabuelo está en esa lista porque murió por una bala perdida, él vivía en el edificio Chihuahua. Así es. Entonces, esa es la lista y oficialmente, o sea, y esos son los que son. No es posible que no salgan más nombres si existen, ¿no? ¿Cómo tapas esos huecos, no? Güey. Ahora desaparecieron a muchos estudiantes. O sea, pero también a sus familias. Sí se puede, güey. O sea, no. Pero también a sus familias. Güey, es México. O sea, toda la familia. O sea, Díaz Ordaz mandó matar a toda la familia para que no protestaran. O sea, si dices algo incorrecto, como en ese entonces, no estamos diciendo que no te puedan desaparecer. Lo que decimos es que si desapareces, la familia pues va a ir a reclamar que desapareciste. Pero no parece que no hay como gente que reclamó. Que no hay indicios, no hay registros de gente que haya reclamado desapariciones que tengan que ver con gente que pudo haber estado ahí. Claro. O sea, no, desde luego no queremos minimizar nada, estamos hablando de hechos. Y esos 34, pues es gente totalmente, digamos, inocente. Hay desde 15 años, 19 años, 26 años. Hay una chica que era medio alemana. Hay una chica que era medio alemana. Una vez por casualidad leía su historia en Facebook, ahí alguien la publicó, que fue con su amiga del colegio alemán también, que pidieron permiso de ir al cine. Sus papás no tenían idea que estaban ahí. Y en la noche les habló la amiga, oigan, yo estoy herida de una pierna, pero esta chava se me perdió. María, o no me acuerdo cómo se llamaba, está muerta. No man. O búsquenla. No, lo que dijo fue se me perdió. Sí. O sea, no la... Y entonces la estuvieron buscando y la encontraron en la morgue con creo que 6 balazos. Que eran ametralladoras, entonces te podía tocar la ráfaga culerísima. Exacto. Y morirte. Por cierto, el ejército no llevaba ametralladoras, llevaban sus fusiles. Fusil, no tenían ametralladoras. Y entonces los de las ametralladoras era ya sea los francotiradores. Ahí entramos a las teorías. Ok, vamos ahora hacia esto, que es la parte más complicada. Esos son los hechos. O sea, hubo balazos, se fueron. La balacera duró más o menos 1 hora. El recuento total son 34 muertos, podrían ser, si quieres, 40. Varios heridos, etcétera. ¿Y qué pasó? Nadie sabe qué pasó. O sea, cómo empezaron los disparos, quién tiene la culpa. Ya después de todo, que la chingada. No, pues vamos a ver. Sí, nadie sabe. Hay opciones. La versión oficial del gobierno es que empezó una balacera entre estudiantes. Y contra el ejército, o sea que el ejército fue atacado y que eso es verdad, el ejército fue atacado y que empezó entre estudiantes y el ejército intervino ya, pues ahora sí que con toda rudeza para parar esto, ¿no? Ana María Teuscher Kruger era esta niña, 19 años. Wow. Sí, exacto. Y por ahí está que dice que iban al cine, pero se les pues vamos a Tlatelolco y por ahí está el bisabuelo de la chava que me escribió, que ahorita les digo a ver si lo encontramos. Entonces la versión del gobierno es pues entre ellos agarraron la putiza. El ejército entró, lamentablemente murió gente inocente. Tendría que ver con los comunistas, igual y un comunista. Esa es la versión del gobierno. O sea, unos comunistas a propósito incendiaron esto para provocar al ejército. Basta un solo tiro. Con un solo tiro. Y fueron mucho más. De hecho, se ve desde las ventanas del edificio de Chihuahua, se ven ametralladoras. Se ven ráfagas. Desde las ventanas del edificio. Y eso no es el ejército. Esa es la versión del gobierno. La versión, pues, ¿cómo llamarla? Del Consejo Nacional de Huelga, o la versión de la izquierda, si quieren verla así, es que en efecto el ejército no empezó, en eso todos coinciden y por eso podemos estar seguros de eso, pero que sí fue el batallón Olimpia, que ellos empezaron a disparar al azar contra la multitud para provocar una confusión y un enfrentamiento. En ese caso, pues sí, el total culpable sería Díaz Ordaz, o sea, o a menos que fuera el tal Oropesa, que por cuenta propia dijo, pues disparen, muchachos, a ver qué pasa. Cualquiera del gabinete que se le votó y dijo no podría o no ser orden de Díaz Ordaz, nunca vamos a saber eso. Hay unas memorias de Díaz Ordaz que son bastante interesantes, que las fue presentando Ciro Gómez Leiva por
por secciones, por partes. Es muy interesante. Y ahí se ve lo asustado que él estaba. Y como decía, es que estaban ya todos armados. Mínimo traían piedras, cuchillos, ¿no? O sea, eran muy violentos y estaban dispuestos a todo y venían armados. Sí. Entonces tenemos acá las dos grandes versiones, ¿no? Una, empezaron los estudiantes, el ejército respondió. Otra, empezó el batallón Olimpia para confundir, el ejército intervino. Sí. Son dos opciones. Y una tercera sí, de plano es una teoría de la conspiración. No creo que sea totalmente imposible. Vamos a ver qué tan sumamente interesante. Y es que fue una treta de Luis Echeverría por cuenta propia, que no tiene nada que ver con Díaz Ordaz ni nada, que fue para quemar al ejército. Él quería desacreditar al ejército para quitar a Corona del Rosal, que era militar, que probablemente es el que hubiera escogido Díaz Ordaz, porque si eran muy cercanos, digamos que ya le tocaba, o sea, había hecho muchos servicios, ya le tocaba, pero el pito, por eso ya lo quería escoger. Y entonces Echeverría tuvo la idea de organizar esto y así desacreditar al ejército y a dejar totalmente fuera a Corona del Rosal. Y de hecho pasó así. El ganón fue Echeverría y nunca ha vuelto a ver un militar y probablemente no pueda volverlo a ver desde esa época. Claro, sí tiene más sentido esa teoría. Esa teoría por lo menos tiene ese punto fuerte, y otro punto fuerte es que la cuñada de Echeverría tenía departamentos en el edificio Chihuahua. Entonces la idea es que él, digamos que pues por cuenta propia contrató así unos sicarios, digamos, que los puso en esos departamentos y dijo, ustedes empiecen a disparar y provoquen ahí un lío, ¿no? A ver, entonces, nada más rápido. Juana Mora fue quien nos escribió. Jorge Ramírez Gómez, de 59 años, era su bisabuelo. Estaba ahí. Murió ahí por una bala perdida. Él vivía en el edificio Chihuahua. Juana, te mandamos un abrazo de toda tu familia. Gracias por escribir. Ni lo conoció, ¿no? Pero así es. No, pero le duele. Pues, un respeto. Entonces, pero sí está cabrón por una bala perdida. Sí, Qué pues, culero. Entonces, los jugadores, digamos, potencialmente armados son algunos estudiantes que no sabemos si eran como más bien comunistas profesionales. Así es. Infiltrados. Exacto. Luego, o sea, digamos que los dos hablan de infiltrados. O sea, los estudiantes dicen infiltrados del gobierno empezaron el pleito. Y al revés. Y el gobierno dice infiltrados comunistas iniciaron el pleito. El ejército que estaba por prevención, supuestamente, que estaban armados, que sin embargo, según los relatos y lo que se puede ver en esta cinta, empiezan los disparos, reacciona el ejército y están viendo qué pedo, están como todos confundidos y se ponen pecho tierra. Sí, hay todos pecho tierra, que además, pues, si te están cayendo balas del... Exacto, en un terreno tan abierto. Exacto, se me hace un poco raro, pero... En las ventanas del edificio Chihuahua hay ráfagas de ametralladoras. Y además se sabe que había francotiradores que eran del Estado Mayor Presidencial. Que no, de hecho, hubo un pleito, no sabía, y hubo un pleitazo entre el secretario de la Defensa y el del Estado Mayor Presidencial después de Tlatelolco, porque, oye, ¿cómo no me avisan? ¿Cómo es posible? Porque incluso los arrestan. Claro. O sea, el ejército empieza a arrestar masivamente gente y los mete al convento que está ahí junto al Templo de Santiago. Unas 1,000 o 2,000 personas, no sé, o sea, y no los trataron suavemente, vamos a decirlo así. Los arrestaron y confiscaron rollos, etcétera. Y entre los arrestados hay unos del batallón Olimpia, porque el ejército no sabía quiénes eran. Los del guante blanco. Los arresta el ejército y de inmediato le marca Oropesa a Barragán, al secretario de la Defensa, a decirle, tienes que liberarme estos, son míos. O sea, el patrón del Estado Mayor Presidencial al patrón del ejército. Exacto, le dice, estos me los liberas, que, oye, pero ¿cómo? Pues son órdenes, ¿no? Es lo que te iba, entonces ya liberan a los del Olimpia. Puede ser también, no es imposible, que todos tuvieran un plan para actuar justo ese día, esa noche, en el meeting. Y por eso duró tanto la balacera, ¿sabes? Puede también ser posible que hubieran se están infiltrados entre ustedes. Sí, es que eso es lo más ilógico de la balacera. Llega un momento en que dices, ¿una hora de balacera entre quiénes? Sí, hasta los comunistas dijeron, ven, ¿a quién le disparo? ¿Sabes? Qué pinche putiza esta. Sí. Eso, a mí esa es una de las cosas más misteriosas. O sea, porque si dices, vamos a ver que empezó, así unos, para provocar al ejército. Pero 1 hora disparando los del Estado Mayor Presidencial contra el ejército ya es muy ilógico. O sea, no puede ser, ¿no?
Esa es una de las cosas. ¿Quién te ha hablado? O sea, estamos en el mejor momento. Y Luis Echeverría. ¿Qué hablan de mí? Ya bien viejo. Sí, ya que vuelve a sonar. O sea, ya tiene 98 años el cabrón ahí sigue vivo. Ahorita estoy oyendo, tengo micrófonos. Dice, ¿me informa un tal Eric? Sí. Un tal Eric. Son unos chetos vendidos. Que es increíble, pero sigue vivo. Sí, güey. Alguien que sabe bien qué pasó sigue vivo. Edad Luis Echeverría. Ok, entonces ya tenemos la tercera. 98 años. La tercera opción. La cuarta, pues es que fue una estupidez. O sea, que digamos que los francotiradores empezaron a tirar al aire como para espantar a la multitud y porque además dispersarla. había 2 helicópteros y echaron unas... Y se cayó un helicóptero, no sé por qué dispararon. Grande foto ya. Echaron 5 unas estrellas. bengalas. Sí. Que tampoco se entiende si eran o son señales para empezar a disparar o nada más era para espantar a la gente. Fueron o sea, muchas cosas que pasaron al mismo exacto, tiempo. como que sí es obvio que de algún modo querían ahuyentar a la gente, disolver el mitin, pero también es obvio que no querían matarlos. O sea, es totalmente obvio que, o sea, no puedo concebir a Díaz Ordaz diciendo, a ver, pon unos muchachos y que empiecen a matar gente al azar, así. Esa es probablemente la más ridícula de todas las versiones. O sea, dirías tú que Díaz Ordaz fuera de eso era un buen presidente. Fuera de eso era un buen presidente. Si no hubiera pasado esto, hubiera pasado la historia como un muy buen presidente, como López Mateos, por ejemplo. Es más, los méritos de López Mateos los tiene en realidad Díaz Ordaz, que era el que, bueno, pero nunca vamos a saber, o sea, son personas que no conocemos personalmente. No, pero políticamente nos han demostrado que pueden hacer eso y cosas peores. O sea, el punto ¿sabes? es que los hechos, sin eso, serían que gran presidente. Qué guay. Ajá. Y los hechos son que era muy respetuoso de la ley. Por ejemplo, cuando empieza la presidencia, le advierte otra vez al mismo, al Oropesa, al del Estado Mayor Presidencial, le dice, a ver, por ningún motivo puede usted violar la Constitución. Si usted viola la Constitución para salvarme la vida a mí o a mi familia, como amigo yo le voy a estar siempre agradecido, pero como su jefe lo voy a procesar. Se lo estoy advirtiendo. O sea, era dice, todo lo que sabemos. Pero sí, cuates somos. Dice, hágalo, pero como que no me doy cuenta. Bueno, más o menos ese es el mensaje que le estamos dando. Para que no me duela. Porque está hablando como de su vida, ¿no? Y de su familia. Claro. Pero sí es conocido porque era un tipo muy estricto, digamos, con la ley. Nunca se le comprobó algún acto de corrupción. Sí, obviamente tenía su lado ahí de que andaba con la tigresa estando casado, eso es verdad. ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay un detalle, no era como tan así, absolutamente santo, ¿no? Pero sí era, dirías, no, mames, señor presidente. Sí era conocido, desde que era secretario de Gobernación, era conocido pues como por su inflexibilidad, digamos, ante la ley, ¿no? Entonces, y sí, o sea, esa es la primera razón por la que es difícil imaginar ese escenario. La segunda es que si hay alguien que salió absolutamente perdiendo, aparte, claro, de los muertos y las familias, si hay alguien que salió perdiendo totalmente, es él, ¿no? O sea, él sí, así ahí se le acabó la vida, o sea, sí, se la arruinó, y él sabía. Y por eso él dijo, más adelante en una entrevista, o sea, pues se puso todo sobre la balanza. Además, él se hacía responsable, pero con cierto orgullo. O sea, que eso ha sido visto como pues, es peor que Hitler, ¿no? O sea, dirías tú que... Pero su orgullo era, o sea, lo que él decía es, de verdad estaba ocurriendo algo muy grave. De verdad venían los comunistas, de verdad. Ahí ya los teníamos. Y de hecho en Chile, 2 años después, Chile cayó en el comunismo de una forma parecida. Y, o sea, sí era verdad que venía el comunismo y él se sentía orgulloso. Él decía, salvé a México del comunismo. Él decía, con algo... Déjame ponerme... Con una dictadura. Con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Así dice, ¿no? Mi integridad personal, la de mi familia, el paso de mi nombre a la historia. No sé si es Echeverría o Armando Hoyos. ¡Cállese! No, sí, más o menos me sale. Nada más me faltan los dientes. El nombre de mi familia. El paso de mi nombre a la historia. Qué bien, Doc. Bueno. ¿Dirías tú que entonces es como una especie de Nixon mexicano en el sentido de que todo iba cabrón y una cosa le tumbó todo? Sí, se me hace aunque buena cosa. Tal vez hasta peor, suponiendo que Nixon sí sea culpable, que sí lo es,
y que tal vez Díaz Ordaz no. O sea, si no, qué puto o sea, si fue un plan de Luis Echeverría. Sí, a ver, de que ocurrieron muchas estupideces, ocurrieron. Y esas estupideces las cometí, o sea, no tuvieron el suficiente cuidado para que no pasara esto, o sea, para no poner en riesgo la vida de los estudiantes. Y también, o sea, entonces sí tiene una responsabilidad, eso no hay duda, y él mismo se la adjudicó. Entonces, pues bueno, decir que es responsable no es erróneo, porque él mismo él es el mandamás, él es el presidente. Así es. Entonces, pues, pero de ahí a decir que es un maldito genocida que dio una orden de disparen a la multitud para matar gente, eso se me hace muy cercano a lo imposible. O sea, no voy a decir que es imposible. O sea, pudo haber dicho Díaz Ordaz, para mí lo importante es terminar bien este sexenio, hacer las Olimpiadas y lo que tengan que hacer me vale madres, pero lo hacen. Tal vez. Y entonces ellos dijeron, pues va. De orden, ok, güey, eso puede ser. O sea, esa sí ya nunca la vamos a saber. ¿Qué tal? Sí. Teorías cookies. Sí, a lo mejor él dijo, vamos a llegar a las Olimpiadas. Va a ser. Porque ya había advertido también un poco antes. O sea, sí les había advertido que iba a tener mano dura. Pero una cosa es mano dura y otra cosa así. Vamos a planear. Porque sea como sea, se planeó mal. O sea, eso sí es un hecho. Pero así vamos a planear una madre donde empezamos a disparar y matar gente inocente. No lo veo. Pero sí en el informe anterior, el 1 de septiembre, un mes antes, había dicho. ¿Qué tal, bien, mi cara? Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, ¿no? Es muy famosa también esa frase. Ya volvió a ser. Doctor, ¿dónde andaba? Qué bueno que regresaste. Oye, como los memes que te vas convirtiendo en Díaz Ordaz, así voy a irme convirtiendo en Díaz Ordaz. Sí. Cuando un chairo comenta en el muro así y yo el botón de bloquear y me empieza a convertir en Díaz Ordaz. Amo ese meme, güey. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. En efecto, ya el gobierno tenía muchas críticas por ser demasiado débiles, porque no estaban reaccionando correctamente. Entonces yo sí pienso que querían de alguna manera disolver el meeting o algo, pero me queda muy claro que no querían dispararle a la gente. Ahora, la teoría de que Echeverría planeó esto también no es imposible. O sea, ninguna de las 4 versiones es imposible. Ni es imposible, ni tampoco es muy verosímil. Eso es lo curioso. Ninguna de las 4, o sea, las 4 que puedes pensar no son verosímiles. Ni que dio la orden Díaz Ordaz, ni que Echeverría realmente lo planeó. ¿Por qué? Porque aunque sí salió ganando, pero se imaginan el riesgo de planear algo así. O sea, así como que se arriesgaba no solo a no acabar de presidente, sino a acabar muerto. O sea, o que el mismo PRI o algo así lo mandara a matar. O sea, una traición de esa magnitud a su jefe sería casi impensable. Sobre todo también sería impensable que no se dieron cuenta. O sea, hoy todos sabemos que fue Echeverría, pero en ese momento nadie supo. Fue un desmadre bien planeado. O sea, hubo 2 años casi desde eso hasta que llegó es más, 2 años, desde que eso a que llegó a la presidencia. En 2 años no se dio cuenta Díaz Ordaz, no se dio cuenta Gutiérrez Barrios, no se dio cuenta nadie de estos. Sí, además la gente que contrató sabe, hay gente que alguien sabe algo, o sea, como que por eso las teorías de la conspiración pues siempre acaban siendo muy improbables, porque tuvo que haber enterado. Hay mucha gente y como nadie dijo, o sea, ya que sí, no tiene lógica. La cuñada, sí, usaron mi departamento para matar gente. O sea, alguien tendría que rajar algo. Se me hace muy improbable. También Echeverría siempre se hizo muy tonto. Pues yo no sabía nada, yo no tenía nada que ver. Yo, pues era. Ese día él estaba tomando un café con Siqueiros, platicando de pintura. En la tarde, casualmente. Yo me enteré cuando ya había pasado, yo no sabía nada. Se hizo demasiado tonto. Lo cual, pues sí, podría confirmar si quiere o servir esa ahí teoría. En apoyo a esa teoría, pero también podría servir. O sea, como que también era obvio que el mismo Díaz Ordaz lo quería mantener limpio de todo esto, precisamente porque iba a ser el candidato. O sea, como que no quiso que se ensucie con estas cosas. Puede ser también esa. La otra teoría de que fueron comunistas o ya terroristas, así revoltosos, ya profesionales, armados y eso. No es nada descabellada, o sea, a lo mejor también es improbable, o sea, ahí la parte que a mí se me hace más improbable es que, por ejemplo, González de Alba, a pesar de que se alejó mucho de todo este rollo, nunca creyó en esa, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, como que él hubiera sabido, ¿no? Si empezaron unos...
esa es la parte que se me hace improbable. Por otro lado, no, o sea, los comunistas son capaces de hacer lo que sea. O sea, Fidel Castro y estos señores, matar a 34 estudiantes, pues eso de chiste para ellos, si van a lograr que avance el comunismo. O sea, entonces, en ese sentido, esa parte no se me hace nada dudosa. Qué horror. Exacto. Y luego, ¿quién estaba disparando desde las ventanas? Pasó y no avanzó. Se la pelaron. Ajá, exacto. No, pero claro que salieron ganando en muchos sentidos. No pasó la gran revolución, pero por supuesto que le dieron en la torre al gobierno, por supuesto que a lo mejor no contaban con lo fuerte que era el PRI, que todavía siguió, ¿cuántos años? 32 años más el PRI, no era tan fácil de derribar, pero propagandísticamente ganaron, eso no hay ninguna duda. O sea, sí, o sea, dos que salieron ganando de esto, pues fueron Echeverría y los comunistas. El fracaso de tu enemigo es tu éxito. Sí. Entonces, ¿cuál de los dos fue? ¿Quién sabe? Y la otra teoría de la estupidez también es, o sea, como si no fuera posible que hubiera estupidez, o sea, de pues vamos a disparar al aire y entonces pues hacemos un desmadre. Se armó se armó un desmadre que no imaginaba. No es para hacer comedia, pero casi como película de Mr. Bean, de que están cuidando así de repente pues hasta esa no es imposible, o sea, hasta alguna cosa así, no tanto de que se les disparó, pero sí de que pues vamos a estirar así para espantarlos, ¿no? Y entonces sí se armó. Ahí la única parte que ya se me hace muy extraña es la balacera de 1 hora. O sea, porque un error y eso, pues aquí, contra quién se estaba balaceando 1 hora. Pues, en ese sentido, la única de todas las teorías que tiene lógica con la balacera de 1 hora, pues precisamente la de los comunistas. O sea, a eso sí te lo creo, que los comunistas contra el ejército se están dando 1 hora. Pero no te creo que ni que el ejército contra sí mismo, ni el ejército contra el Estado Mayor, o sea, 1 hora de disparar. Porque aparte eran menos. No tiene lógica. Hasta 1 hora y media incluso. No tiene lógica. Entonces ahí sí la única que cuadra pues sería la de los comunistas. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si hubo una o sea, que todos con todos sin querer? O sea, por su cuenta, Echeverría, no puedo cortar, pero si quieres cortar, ¿te imaginas las 4? Sí, o sea, ¿qué pasaría si todos al mismo tiempo se pusieron de acuerdo y nadie le dijo a nadie? O sea, por un lado, todos estaban así, güey. Los comunistas sí dijeron, vamos a hacer un desmadre aquí, para chingar al gobierno puto capitalista. También el Batallón Olimpia dijo, yo vine a disparar. Voy a disparar, porque ya el presidente se volvió loco y ya nos ordenó directamente que matemos a unos cuantos. El ejército. Vamos a entrar a la mitad y vamos a espantar. Echeverría nos dio un bono. Los estudiantes. Ahora sí nos van a escuchar. Ya tenemos armas. Todos. Y entonces de repente, pues sí. Entonces ya de repente 1 hora todos disparando. Y, pues, no, la verdad es que no. Bueno, queremos nada más aclarar. No queremos celebrar una cosa horrible. No queremos. Creemos que la vida también tiene comedia periférica. Esta es comedia de situación que estamos hablando. Nada más es como una suposición boba de los hechos, obviamente no esos 34 causas, pero no estamos nada felices, esos 34 que cayeron pues sí eran pues sí, inocentes. Tenemos 4 versiones, 4 que no hay más, o sea, esas son, bueno, habrá más posibilidades que llegaron los extraterrestres y dispararon, pero el día de hoy, pero ya de las posibilidades como pues reales hay 4, las 4 son muy improbables, pero el día de hoy, damas y caballeros, el Dr. Stern nos va a decir cuál es la buena. ¿Cuál es, Doc? No tengo idea. ¿Cuál dirías tú así? Tienes que escoger una. No hay pedo. Ya no te va a hacer nada el PRI. Si tengo que escoger una, me iría, híjole, o la estupidez que dispararon y se armó. Suena. Sin imaginar lo que venía, o los comunistas. Son las que no concibo a Díaz Ordaz después de estudiar mucho el personaje. No me lo imagino dando una orden de disparen al Echeverría. Pero Echeverría es otra historia. Para empezar, Echeverría es un pésimo presidente, no tengo ninguna simpatía por él, es nefasto, pero tampoco es probable, o sea, Echeverría no tiene ninguna injerencia con el Batallón Olimpia, a menos que ahí el VAR o el VAR no sé, ahí sí no sé, pero directamente el Estado Mayor responde nada más al presidente, no al secretario de Gobernación. Y la teoría de que contrató sicarios y que de los departamentos de su cuñada dispararon, no es imposible, ya dije, ninguna de las 4 es imposible.
Pero sería un riesgo tan grande para él, o sea, y como dices, que nadie raje, que pasen 50 años y nadie diga, no, la verdad, sí, la neta sí me pago Echeverría. Que el mismo presidente no se haya enterado, ¿no? Que todo su equipo de seguridad y todo no sepan, este idiota fue el que nos echó a perder todo, porque sería una traición gigante. Nos vamos por la de los comunistas, es como la fuerte. Sería la menos improbable. Mira, quien haya sido, y si fue Díaz Ordaz, que chingue su madre, su memoria. También. Si no, una disculpa. Saludos. Si no, pues. Echeverría sí se ve sigue siendo un pinche culerazo. Yo creo que si no es esos otras. Sí, a sus 98 años. Y los comunistas que chinguen a su madre. Entonces, los únicos chingones, los estudiantes, mal rollo que no, eso independientemente de quién haya sido, pues sí, los tenga estudiantes. Que pasar esto a la historia como algo vergonzoso de México. Y qué buena onda, qué buena manera de diseminarlo. Doctor Stern, otra vez una cátedra. Muchísimas gracias. La próxima semana vamos a tener un tema también de histórico importante, pero con una comedia sobrecargada con el compayazo, no se lo pierdan. Eso es todos los lunes a las 6 de la mañana en las plataformas de podcast o en mi canal de YouTube, que es Gon Curiel. Ahí suscríbanse, por favor. El Güero Cocom en todas las redes. Yo soy Gon Curiel en todas las redes. El Dr.Stern en Instagram, Dr. Stern en Facebook. El Desprecio East en Twitter, El Desprecio de la Historia en Instagram, El Desprecio de la Historia Podcast en Facebook, que es lo que más nos importa porque ahí hay memes y hay risas locas. Doc, gracias, de verdad increíble, y gracias por llevarme a Tlatelolco. Fue muy ilustrativo, padrísimo, y pues la verdad es que sí se siente pesado, o sea, estar ahí sigue sintiendo pesado. No mamadas de que energía y tal, sino el simple hecho de estás parado donde sabes que pasó eso, que no nada más fue horrible, sino además pasó a la historia, es increíble, por lo cual pronto haremos el desprecio de la historia, los tours. Ajá. No estaría nada mal. Y bueno, solo sí decir una cosa más para recalcar, es que dijo que los comunistas nos culpó porque es del PRIAN. Y sí, así aclarar que y sí, soy del PRIAN. Esta corbata no se paga sola. Exacto. Sí, soy del PRIAN. ¿Qué quieres aclarar? No, nada más. No estoy afirmando que fueron los comunistas. Quiero que quede claro que no tengo una postura clara. Para mí es un misterio. Veo 4 opciones. Y como veo doy. Pues nada más. La que encuentro que se me hace un poquito menos improbable es esa, pero pudo haber sido cualquiera de las 4, y sí, pudo haber sido Díaz Ordaz así, genocida, que mátenlos, sí pudo ser. A veces más comedia, a veces más historia, pero siempre historia universal con comedia. Vengan a divertirse todos los lunes, recomiéndennos. Pongan este episodio, digan qué chingonería, a tu tía, a tu abuelita. Aquí está la verdad, el Dr. Stern sí sabe, está guapo, coquis, la delicia, me lo como, parece un bombón. Pero azul, así cubierto de chocolate, pero con artificial, así como con colorante artificial. Muchas gracias, y pues que no se olvide que el 2 de octubre nunca se olvide. El desprecio de la historia.